Hola, buen día, buen día. Vamos a, ayer habíamos quedado para que hoy día hagamos dudas de la práctica. Y hemos dicho que vamos a empezar con lo que es el trabajo eléctrico. Trabajo eléctrico. La potencia eléctrica se define como la diferencia de potencial B por la corriente, donde B es la diferencia de potencial voltios, ¿no ve? En I es la corriente. Corriente eléctrica. En el fondo es una cantidad de electrones, ¿no?, que fluyen a través de la corriente. Que fluyen en una cierta cantidad de tiempo, que fluyen por unidad de tiempo. Y se miden amperes. Esta potencia eléctrica también podemos ser potencias, trabajo por unidad de tiempo, ¿no?, por unidad de tiempo. Sabemos que este B y este, en general, el voltaje, la diferente potencial y la corriente varían en función al tiempo, ¿no? Pues si yo hago potencias, trabajo por unidad de tiempo, es un trabajo eléctrico por unidad de tiempo, de T va a ser, ¿no? Podemos hacer directamente en un cierto tiempo, depende del tiempo, pero en un cierto tiempo este de T puede llevarlo directamente a los lados, un intervalo de tiempo, voltaje por la corriente por este diferencial de tiempo que estoy trayendo aquí. Tiempo en segundos. En segundos. Nosotros no estamos tan interesados en que B y T, de la diferente potencial y la corriente, son función del tiempo. Pero no, nosotros no vamos a trabajar, no vamos a entrar en un detalle muy a fondo. Entonces, en los problemas de termodinámica,
el voltaje y la corriente se consideran constantes. Entonces salen fuera de la integral y la integral de esto va a ser igual. El trabajo eléctrico va a ser igual. Diferencia de potencial por la corriente por un intervalo de tiempo. T2 menos T1, ¿no ve? Por un intervalo de tiempo, delta T. Y este va a ser para nosotros la ecuación para determinar el trabajo eléctrico en un cierto intervalo de tiempo. ¿Ya? Trabajo eléctrico, diferencia de potencial, corriente eléctrica, y este es el intervalo de tiempo. En un cierto tiempo, en 5 minutos, pero el intervalo es en segundos, el tiempo es en segundos. ¿Ya? Para que nosotros veamos un ejemplo de esto para poderlo entender mejor. Sí. Trabajo eléctrico. Aquí tenemos un problema de trabajo eléctrico. A ver. Se tienen 5 gramos de agua como vapor saturado a una presión de 100. El agua tiene una resistencia eléctrica por donde circula la corriente eléctrica durante 5 minutos, provenientes de una fuente. Al mismo tiempo se entrega calor al agua hasta... Esto es un sistema. Aquí tenemos una resistencia eléctrica. Aquí tenemos una corriente y una diferencia de potencial. B, diferencia de potencial. Los datos del problema son: tenemos 25 gramos de agua. 25 entre 1000. Aquí está. No estoy entendiendo por qué está. Estamos bien por todo, ¿no?
Con el mouse está bien. Si saco el mouse. Ahora sí. Ya. 25 gramos. Para que sean kilos. 1, 2, 3. 2, 3. 0,025 kilos. De agua como vapor saturado. Si es vapor saturado, el título inicial 1 a una presión de 100 kilopascales. La presión inicial 100 kilopascales. En el agua se tiene una resistencia eléctrica por donde circula una corriente eléctrica de 0,2 amperes. Aquí. $0,2 amperes. Durante 5 minutos hay un tiempo. 5 minutos por 1 minuto es 60 segundos. 1 minuto con 1 minuto y esto da 6 por 5, 30, 300 segundos. Durante 5 minutos, proveniente de una fuente de 120 voltios. La diferencia de potencial, 120 voltios. En general esto hacen así, ¿no? Diferencia de potencial, ¿no? 2, 3, 120 voltios. Al mismo tiempo se entrega calor al agua. Aquí. Se entrega calor al agua. Hasta que se doble el volumen. O sea que el volumen final sea el doble del volumen inicial. Hallar el calor entregado. Nos piden hallar ese calor que hemos entregado hasta cuándo, para que el volumen se doble, dice. Este es mi estado final. Hasta donde debemos llegar. Es un sistema, si es un sistema, debemos traer un diagrama preciso, porque si no, no vamos a resolverlo, ¿ve? Este diagrama. Ya. Resolvamos el problema. Estado inicial. En el estado inicial, ¿qué tenemos? Tenemos presión y título, dos propiedades, ¿no? Para el agua. 100 kilopascales. El título inicial, 1, vapor saturado. Dos propiedades intensivas, el estado inicial está definido. Cuando entreguemos calor, ese es el estado inicial. La presión 1, 100 kilopascales. Título 1, el estado 1 estaría aquí. Entramos a las tablas y podemos ver la temperatura 1, temperatura de saturación, ¿no? El estado 1. El volumen específico 1, que va a ser igual al volumen específico del vapor. Estamos queriendo calor en sistemas, la energía interna 1, que va a ser igual a la energía interna del vapor. Son las 5 propiedades que necesitamos para sistemas. Temperatura de saturación, ¿cuánto es? 99,62. 99,6.
Volumen específico de vapor, 1,694. energía interna del vapor, 2.506,06. perfecto. El estado 1 está definido, ¿no ve? Podemos calcular en este estado 1 el volumen 1 porque nos interesa el volumen final. El volumen 1 va a ser igual al volumen específico por la masa. Volumen específico 1694 por la masa 0025. Kilogramo con kilogramo. Y el volumen 1, ¿cuánto es el volumen 1? 0,04.235. 4235. Tenemos la masa, tenemos las 5 propiedades, el estado 1 está definido. La temperatura 1, 99,6. Estado 1 está definido. Se entrega calor, dice. O sea, se entrega calor y paralelamente hay un trabajo eléctrico que ingresa aquí. Un trabajo eléctrico. Muy bien. Vamos a ver todas las características para el estado 2. ¿Qué datos tendríamos para el estado 2? La porción del émbolo en el estado 1 está aquí. ¿Está bien? Fluye la energía eléctrica y se entrega calor. En el estado inicial, aquí en el estado 1, ¿qué condiciones tenemos a ver? La presión 100 kilopascales. Esto es conocido, ¿no? La presión 1, 100 kilopascales, la presión externa 100 entonces. Se entrega calor, viene aquí un trabajo eléctrico, ya vamos a analizar ahorita. Entrega aquí un trabajo eléctrico, seguramente se dilata, el émbolo va a subir. Pongamos que el estado 2 esté por aquí. Aquí es la posición del émbolo en el estado 2. Estamos viendo nosotros, ya hemos visto nosotros que aquí hay un trabajo, ¿no ve? Un trabajo mecánico. Aquí hay un trabajo mecánico. Pero también el agua, el sistema recibe un trabajo eléctrico. El agua recibe trabajo eléctrico, hay un trabajo mecánico, le entregamos calor, tenemos que tomar en cuenta todas estas características. Por tanto, a ver, antes de ver eso, ¿qué datos tenemos para el agua en el estado 2? ¿Qué datos tenemos en el estado 2? La presión es constante.
¿Qué datos tenemos? Como siempre hemos visto, 100, no, nada ha cambiado de lo que hemos visto antes. La presión externa aquí, ¿cuánto es? 100, no ha variado nada, ¿no ve? Entonces, en algún momento se va a tener cuando cuando el volumen ha doblado, y ahí va a ser la presión 2. ¿Cuánto va a ser esta presión 2? Cuando se detenga, va a ser 100. Entonces, el proceso de 1 a 2 ha sido a presión constante. 100 más un infinitesimal va a llegar al 2. De 1 a 2, la presión ha sido constante. Por tanto, mi primera propiedad, la presión 2 es igual a la presión 1 y es igual a 100 kilopascales. La otra propiedad, ¿qué otra propiedad tenemos? Necesito dos propiedades intensivas, ¿eh? El volumen. El volumen, correctamente. El volumen 2. Vamos a sacar. 2 veces el volumen 1. Va a ser 2 veces el volumen 1. ¿Cuánto sale esto? 2 por esto. 8, 4, 7. 8 doble 6 más 1, 7. Ese sería el volumen. Metros cúbicos. Por tanto, si tenemos el volumen, podemos obtener el volumen específico. Por tanto, el volumen específico en el estado 2 al volumen 2 sobre la masa. Y tenemos la masa de 0, 0, 8, 4, 7. Una masa 0,025 kilos. ¿Cuánto de esto? 3,388. 3,388 metros cúbicos sobre kilogramo. Porque está en metros cúbicos, ¿no? Entonces tenemos dos propiedades. El estado 2 está definido. Proceso a presión constante. Aumento de volumen en el diagrama. Vamos al diagrama. Aumenta volumen, proceso a presión constante, entonces viene sobre esta línea, ¿no? Este que sea el estado 2. A presión constante y aumento de volumen. Si aumenta el volumen específico. Entonces, estado 2 está en la zona de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, presión de 100 kilopascales. Y en esa línea de presión de 100 kilopascales, en la columna de volumen buscaremos volumen específico de 3,3 o lo más cercano, 3,4. 3,56 ahí, ingeniero. 56. Ya estamos haciendo para 3,56. ¿Ya? Adelante, para este 3,56. ¿Cuál es la temperatura? 99,61. ¿Cuánto? 99,61. No, son 500. Sí, mucho más que 100 va a ser. 500. Sí, dije 500 grados. 500. O sea, vayan a la izquierda la temperatura, ¿ya?
En esa misma línea, a la derecha, la energía interna 2. 3.131,54. 3.131, 54. kilojoules sobre kilogramo. Todos están ubicándolo, ¿eh? Lo que él ha hecho es, estamos en la tabla de vapor sobrecalentado, ha buscado la línea de 100 kilopascales. Aquí tengo temperatura, aquí tengo volumen específico, aquí tengo energía interna. Ha encontrado un valor de 356. Ha ido a este lado y ha encontrado temperatura 500. Ha ido a este lado y la energía interna 3131. 31. ¿Ya? Eso es lo que ha hecho. Estado 2 está definido. Tenemos las propiedades del estado 2. Nos piden hallar el calor, ¿no ve? Sabemos que el calor, nosotros sabemos que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Para este problema, el calor desde el estado inicial al final es igual. ¿Qué trabajos vemos aquí en el camino? Estamos viendo un trabajo mecánico y un trabajo eléctrico. El trabajo mecánico realiza el sistema positivo. Trabajo mecánico, el que siempre sabíamos, ¿no ve? Pero el trabajo eléctrico, el sistema recibe trabajo eléctrico. Esto es negativo. Cuando el sistema realiza, positivo. Cuando recibe, negativo. Menos trabajo eléctrico. Menos el trabajo eléctrico. Más variación de energía interna, masa, energía interna final, menos energía interna inicial. Sí, ¿no? Hemos entendido todos, ¿no? Sí, ingeniero. Lo único que ha ocurrido, ha habido aquí dos trabajos. Son unos cuantos trabajos hay. El sistema realiza trabajo mecánico, ha levantado un peso. Ha levantado un peso. Y recibe un trabajo eléctrico. Realiza positivo, recibe negativo. Nada más. Vamos adelante. Aquí, aparte lo podemos hacer el trabajo eléctrico. Acabamos de ver que el trabajo eléctrico es la diferencia de potencial, si quieren, por la corriente por el intervalo de tiempo. Diferencia de potencial 120 voltios. Escuchamos 220, ¿no ven? Casi en todo el planeta la corriente es 120. Muy pocos países usan 220. Casi en general es 120. Y entre ellos 220 es Bolivia. Bolivia. El más común, pero un 80% en el planeta es 120. Bolivia, no sé por qué ha controlado los temas para 220. Muchos equipos que los bolivianos traen de afuera sin darse cuenta cuando todavía no tienen experiencia, traen de 120, llegan aquí y hay que colocar transformador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es... Bueno, Bolivia tiene este problema. En Sudamérica solo Bolivia y antes había en Brasil también, pero ahora casi Brasil ha pasado un 90% de 110. Bolivia, algunos países, dos países así tienen 220. 120 voltios. La corriente 0,2 amperes. Por el tiempo en segundos. 300 segundos.
¿Cuánto de esto? 7200. 7200. 7200, a ver. Es voltios, amperes y segundos. ¿Ya? Por 1 kilojoule es 1000 voltios, amperes, segundo. Entonces, voltio ampere segundo con voltio ampere segundo, y esto nos va a quedar que el trabajo eléctrico 7200 entre 1000, 7,2 kilojoules. Este es el trabajo eléctrico, donde esto, ahora veamos el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es la integral desde el estado inicial al final, presión por diferencial de volumen. Y hemos visto que el sistema realiza este trabajo mecánico con una presión constante, ¿no? Presión 1, 100, presión 2, 100. 100 más un infinitesimal y lo levanta aquí. Pero la presión es constante. La presión sale fuera de la integral. Y la integral de esto va a ser volumen 2 menos volumen 1. La presión, si quieren, lo colocamos 1. 100 kilopascales por, hemos sacado volúmenes. El volumen 2, 00847. Lo que hemos sacado 00847. Menos el volumen 1, también tenemos el volumen 1. 004235. 004235 metros cúbicos. ¿Cuánto de esto? Cuatro coma 235. 8,235 kilopascal metro cúbico. Un kilopascal metro cúbico es un kilojoule, ¿no? Entonces va a ser el mismo valor, 4,235 kilojoules. Por tanto, aquí le vamos a llamar a esta ecuación 1, lo llamaremos. Sustituyendo en 1, vamos a tener que el calor entre 1 y 2 es igual. Trabajo mecánico, 4,235. Menos el trabajo eléctrico, 7,2 kilojoules. Más la masa. La masa teníamos más. 0,025 kilos. La masa es 0,025 kilos. Energía interna 2. Energía interna en el estado 2. 21, 31, 54.
menos energía interna 1. $2.506.06. 506.06 kilojoules sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo. ¿De dónde? El calor. ¿Cuánto es esto? $12.60. ¿Cuánto sale? 12.67. 12. .67. 77. Sí. 12.67. 67. Y este es, a ver, vamos a analizar un poquitito esto. 12.67. Si no le hubiera dado energía eléctrica, entonces hubiéramos tenido que aumentar esto. 12 más 7, 19, 20 kilojoules de calor hubiéramos tenido que entregar. ¿Ya? 20 kilojoules de energía calorífica. Pero con el trabajo eléctrico estamos entregando 7.2. Entonces, fíjense, los problemas son similares a los que hacemos. Lo único que hemos aumentado, trabajo eléctrico. El sistema recibe en este caso, entonces es negativo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, hágalo para el problema que tenemos en la práctica. Es lo mismo. Vamos, ahí tenemos la ecuación. Que es lo mismo, ¿no? Entonces, todos los trabajos que aparecen, hemos colocado aquí. Muy bien. ¿Otra duda de la práctica? ¿Alguien decir? Inge, respecto al ejercicio 12, que es similar a este, ¿cómo calcularíamos el tiempo que tarda en evaporarse si el título es menor a 1? Vas a despejar el delta T. Vas a encontrar de esta ecuación esto. Y de ahí vas a despejar delta T. Claro, Inge, pero nos faltaría un dato, es decir, habría dos incógnitas en la ecuación. ¿Cómo? Habría dos incógnitas. Tendríamos de incógnita el calor y tendríamos de incógnita el delta T más. Entregas calor ahí en el sistema, en el problema. Creo que no entrega el calor. Vamos a leer un poquito. A ver, 3. No hay calor aquí. Nadie te dice que entregas calor. No hay calor aquí. Claro, Inge, pero igual tendríamos dos incógnitas, el trabajo eléctrico y el delta T. Escribí primero la ecuación general y de ahí vas a despejar el trabajo eléctrico. Una vez que tienes trabajo eléctrico, vas a despejar el T. ¿Vale? Es un poquitito. Está bien, Inge, Primero gracias. el trabajo eléctrico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esta práctica? Porque eso es fácil. El ejercicio 4, Inge, por favor. 4. Según la figura, se tiene aire. En ese estado el volumen es de 400. La masa del émbolo es tal que requiere una presión de tanto para elevar. El aire se calienta hasta que su volumen se duplica, hallar la temperatura final y el calor entregado.
Un bosquejo del problema lo haremos. Es un problema 4. Este es el 4, ¿no ve? Un cilindro, un bebé. Los datos son: se tiene aire a una presión de 150 kilopascales. Y una temperatura de 27 grados. En ese estado del volumen, 400 litros. La masa del émbolo es tal que requiere una presión de 350. Para elevar aquí, para elevarlo aquí, necesito 350 kilopascales. Eso me está diciendo que la presión externa ya no es 350. kilopascales. El aire se calienta hasta que su volumen se duplica. Se le entrega calor hasta que el volumen final sea igual 2 veces al volumen inicial. No, ustedes no pueden hacer eso. Nosotros no vamos a ver gases ideales. Esto, problema, déjenlo. No es para nosotros. Ya. Esto es gas ideal. Está bien, Inge. Yo le quería preguntar respecto a procesos a temperatura constante, como por ejemplo el 2 o el 7, que, que no estaba muy seguro de qué presión utilizar al calcular el trabajo. Ya, muy bien. Entonces el 4 no lo van a hacer ya, porque no vamos a usar el gas ideal. Déjenlo fuera. Para encontrar la masa yo tengo que usar estas cosas, entonces no vamos a trabajar con gas ideal, no es nuestro problema. ¿Qué problema me decías? El 2. 2. No tenemos 8, no sé, vamos a ver el 2. No tenemos 8 de aire, ¿no? Aquí. O sea, cuando tengamos aire, yo tengo que dar masa a ustedes. Masa, porque nosotros no vamos a estar usando la ecuación de los gases ideales. Un segundito, a ver si tengo otro. Amoníaco, cilindro R12. 12. R22. Sí, no, ya, el 2.
Es la esta la que voy. Entonces directamente puedo extraer. Ya, él decía para el trabajo, ¿no ve? Solo para que yo me ubique, colocaremos los estados, los datos del primer gráfico. Un cilindro tiene un émbolo con una masa, la masa del émbolo. 61,18. Está sujeto con unos pernos. El conjunto tiene R freón 22 a una temperatura de 10 grados. Temperatura inicial, título 90%. Volumen 11 litros. En su interior, la presión atmosférica es de 100. Y la transversal del émbolo 0,06 metros cuadrados. Se extraen los pernos. Y el émbolo se mueve hasta alcanzar una temperatura de 10 grados. Hallar el volumen final y el calor intercambiado. Ya. Estado inicial. Solo vamos a plantear, ¿ya? En el estado inicial, ¿qué datos tenemos? Temperatura y título. Temperatura 1, 10 grados. Título inicial, 90%. $10 grados. Se mueven los... No sé si es... Hagamos este que sea. Creo. Este que sea el estado 1, título, aquí adentro está. Y este va a ser entonces su temperatura del estado 1. 10 grados. Temperatura 1, título 0,9. Este es. Entren a ver la tabla del R22 y léanme la presión. La presión es 0,68, no, 0,6807 kilopascales. megapascales. 680, dice, ¿no? 680,7 kilopascales. Ya, 680 kilopascales. Tendríamos que sacar el volumen específico del líquido, el volumen específico del vapor. Ustedes ya leen esto. En el R12 no hay energía interna, ¿no ve? Entonces tendríamos que ver la entalpía del líquido, la entalpía del vapor. Con esto voy a sacar el volumen específico del estado 1. Con esto voy a sacar la entalpía del estado 1. Entalpía del líquido, el título, entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Teniendo estos dos, yo puedo encontrar ahora la energía interna. Va a ser la entalpía del estado 1 menos presión por volumen específico. Tenemos todo. Entalpía hemos sacado aquí,
presión hemos leído aquí, esta es la presión 1. Y el volumen específico hemos calculado. Tenemos todo. A mí me interesa, pero 680 es la presión aquí. Si no, rayamos. La presión 1, 680 kilopascales. 680 kilopascales. El estado 1 está definido. Ya hemos encontrado, está dentro de la campana. Hemos encontrado todas sus propiedades. El volumen específico 1 y la energía interna 1, que es lo que necesitamos. ¿Sabes? Esto y esto. Para el estado 1, necesito, ¿qué cosa más necesitaríamos encontrar? Tengo las 5 propiedades. Masa. Masa. Siempre, por favor, siempre la masa. Y la masa, que va a ser igual, la masa al volumen en el estado inicial sobre el volumen específico en el estado inicial. Esto entre 1000. O sea, las cosas básicas nosotros ya estamos en un nivel fuerte. 1000 litros entran en 1 metro cúbico. Son entre 1000. ¿Ya? Conocemos la masa también, porque conozco el volumen específico, conozco el volumen total y ya conocemos el estado 1, está definido. Estado 2. Se extrae el perno, dice, se extrae los pernos. En el estado 1, este era mi estado 1. En este estado 1, ¿qué cosas tenía? Estoy viendo que yo tenía una presión aquí en el estado 1 de 680. En la parte externa hay la masa del émbolo, hay presión externa, presión del émbolo, más la presión atmosférica, y entre los dos hacen la presión externa. Pues necesito sacar la presión externa para el estado 2. La presión externa es igual a la presión del émbolo. La presión atmosférica más la presión del émbolo. Presión atmosférica. Presión del émbolo es el peso del émbolo sobre área del émbolo. Presión atmosférica. 100 kilopascales. Estoy sacando este valor para ver si el émbolo sube o baja, no sé. Eso quiero saber, ¿no? Más. Peso del émbolo. Masa del émbolo 61,18. Sobre el área del émbolo. 0,06 metros cuadrados. Metro cuadrado. Kilo sobre centímetro me interesa, ¿no ve? 1 metro, 100 centímetros. ¿Cómo es el cuadrado? Metro cuadrado, centímetro cuadrado, 100 al cuadrado. Además, como tengo kilo sobre centímetro cuadrado, este metro se ha ido con este metro. 98 kilopascales hacen 1 kilo sobre centímetro cuadrado. Para que este kilo centímetro cuadrado con este kilo centímetro cuadrado. Todo está en kilopascales. ¿Cuánto es la presión externa? 199,93. 199, 93, 200 lo pondría. 200 kilopascales.
La presión externa ha sido 200 kilopascales. 200 kilopascales. Cuando vamos a sacar los pernos, ¿el émbolo va a subir o va a bajar? Va a bajar. ¿El émbolo se va a caer? Ah, no, disculpe, va a subir el émbolo, sí. 600, aquí es 600, es 200, va a subir, ¿no ve? Enormemente, tranquilamente va a subir. Supongamos que en el estado 2, aquí llega en el estado 2. Porque aquí la presión inicial es 680, aquí la presión externa es 200. Cuando saque los pernos, este va a volar arriba, ¿no ve? La presión externa no varía, sigue 200. Y cuando se detenga aquí, en algún momento va a tener que parar. Se va a detener cuando el volumen es el doble, dice. La presión en el estado 2, ¿cuánto va a ser? 200. La presión en el estado 2 es 200. Los datos para el estado 2. Mi primer dato, 200, que es igual a la presión externa. El otro dato, ¿qué otro dato tenemos? Temperatura 10, temperatura constante, es decir. Entonces la temperatura es constante. 10 y 10. El otro dato, 10 grados. El proceso de 1 a 2 es a temperatura constante. Tengo dos propiedades. Dos propiedades, el estado está definido. 210 grados. Aquí tengo que ver, 210 grados. Presión 200, está bien, menores 200. 10 grados, continúa esto entonces. Este es el estado 2. Entonces, el estado 2, según lo que estamos viendo aquí, está en la zona de vapor sobrecalentado. Este es vapor sobrecalentado. Y de esas tablas voy a leer el volumen específico del estado 2. Voy a leer la entalpía del estado 2 y con estos dos voy a calcular la energía interna del estado 2. Tengo entalpía, tengo presión, tengo volumen específico, tengo todo. Y hemos calculado las 5 propiedades. 4, porque el título es mayor que 1. Una vez que ya tenemos todo eso, podemos calcular el trabajo. Lo que pedí el compañero, ¿no? Trabajo, hay dos estados. El trabajo desde el estado inicial al final es igual a la integral de 1 a 2, presión por diferencial de volumen. El proceso en general es a temperatura constante. El proceso en general, ¿no ve? Pero para el trabajo es trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Tengo que levantar este émbolo. Este sistema recibe calor. Listo, le hemos entregado calor. Parte de esta energía se va a ocupar de levantar a este émbolo. ¿No ve? Lo vamos a hacer llegar hasta... Está ahí. Este trabajo mecánico lo ha hecho llegar desde aquí hasta aquí. El agua
o el R12, ¿no? R12. El R12, para realizar este trabajo, ¿cuánto de presión necesita para levantar el émbolo de aquí a aquí? ¿Con qué presión lo está levantando? Solo necesita 200 de presión. Correcto, solo necesita vencer a la presión externa. Solo necesito a la presión externa. Es lo mismo que cuando ustedes hacían, aquí tengo un objeto cualquiera, voy a aplicar una fuerza. Si se opone una fuerza de, no sé, pues, se me opone una fuerza en toda esta trayectoria de 10, yo tengo una fuerza de 50, pero el trabajo, aquí es igual, fuerza por distancia, ¿no ve? Necesito solo 10 para mover a este señor hacia allá. Para moverlo de aquí hasta aquí, solo necesito 10, a pesar de que yo tengo 50. Solo necesito con 10. A pesar de que tengo 50, no hay problema, pero solo 10 es lo que se me opone. Aquí lo mismo. Se me opone solo 200, a pesar de que él tiene 600 de presión. Pues con 200 más un infinitesimal lo voy subiendo, voy a hacer el trabajo. 200 más un infinitesimal para levantar a este señor. Entonces, con 200 voy a realizar todo el trabajo. Por eso hemos dicho muchas veces, en algún libro viene presión externa. Yo no coloco esto, porque yo quiero que el alumno analice. Ese es el objetivo. No estamos nosotros para aprender una fórmula, estamos para analizar la fórmula en cualquier libro. En cualquier libro hay la fórmula. Lo que sí me interesa que ustedes en esta época aprendan análisis. Pero la presión externa siempre es constante, ¿no ve? Y sale fuera de la integral. El trabajo de 1 a 2, la presión externa, y esto va a ser volumen del estado 2 menos volumen del estado 1. Presión externa por la masa, volumen específico 2 menos volumen específico 1. Este es el trabajo de 1 a 2. Esto lo calcula, ya tenemos calculado. Calor. Sabemos que el calor desde el estado inicial al final, trabajo desde el estado inicial al final, que es este, más la masa, energía interna 2 menos energía interna. Tenemos energía interna final 2 que hemos leído aquí, hemos calculado, el 1 también hemos calculado ahí adelante, trabajo ya hemos calculado aquí, entonces solo sustituir y tenemos el trabajo de calor entregado de 1 a 2. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces con esto terminamos lo que es la práctica ya. Hasta aquí es nuestro examen, no entra volumen de control al examen. El examen va a ser el día 20, el jueves 20 de mayo. El examen. ...20 de mayo... ...a las 19 horas. Todos tienen que tener su correo institucional. Porque en la lista, solo esos, los que entren con correo institucional, van a poder entrar. No voy a poder colocar, si no tienes tu correo institucional, a todos les han habilitado. ¿Ya? ¿Alguien quiere preguntar? Ahora sí. Inge, una consulta. En el ejercicio 6 nos da 2 títulos. ¿Podría explicar cómo se hace eso, por favor? 6. Con un título de 0,1 y 0,5 metros cúbicos. Tenemos así, donde hay 2 títulos.
Con eso que nos dice con un título de 0,1 y 0,5 metros cúbicos. Ah, Es volumen. cierto, perdón, me acabo de dar cuenta, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, con Buenos ustedes días, ingeniero. entonces, perdón. Una consulta. En el ejercicio 2, en el enunciado, nos dice En un el poquito más 2, arriba. El calor intercambiado en el proceso, ¿eso a qué se refiere, ingeniero? en el proceso del calor que hemos calculado de 1 a 2, es eso. Y cuando dice calor intercambiado, a ver, vean aquí. Aquí, calor intercambiado. Calor intercambiado. Muchas veces, generalmente yo digo calor entregado, ¿no ve? Pero puede ser que en el examen haya un calor que se pierde. El calor que se pierde o el calor que se entrega es calor intercambiado. No siempre va a ser calor que se está entregando. Intercambiado puede ser que se pierde o que se entregue, no hay problema. Ese es el calor intercambiado. En este caso no sale, si sale positivo es que hemos entregado. Si sale negativo, el sistema pierde calor. Ese es calor intercambiado, proceso, calor intercambiado. Está bien, me aclararon la duda, ingeniero. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, si sale positivo, hemos entregado. Si sale negativo, ha perdido el sistema. Muy bien, con esto entonces se los voy a subir enseguida. El examen es hasta aquí, no entra volumen de control. ¿Ya? Y hemos fijado la fecha, el 20, el jueves. Este jueves, el siguiente jueves es nuestro primer parcial. Acuérdense, ojo con eso. Los que saquen 10 o menor que 10 ya están fuera del campeonato. ¿Ya? Fuera del campeonato. Entonces no entremos a probar suerte, estudio. Va a ser el examen difícil, a este nivel va a ser, a este nivel, así, este nivel. Por eso hemos dado esta práctica para que todos vayan. Tal vez el día miércoles de la otra semana voy a hacer algún otro problema más, algún otro problema que sea un poco parecido a alguna cosa. Yo creo el miércoles para refrescar ideas. Pero desde mañana continuamos con la materia porque tenemos que avanzar, ¿ya? Inge, ¿cuántos Sí. problemas nos va a dar en el examen? 4. Ya está bien. 3 problemas y una teoría. Cada uno tiene el mismo valor, 25 puntos. ¿Ya? Muy bien. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hasta mañana. Inge, Sí. una pregunta. ¿Tenemos que entrar con el correo institucional al examen o es necesario que estemos inscritos ya en el Classroom con el correo institucional? Con el correo institucional. Tiene correo institucional, ¿no ve? Todos ustedes tienen un correo institucional, todos. Con ese correo institucional tienen que entrar. ¿Ya? Ya, muy bien. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, Inge.